Érase una vez un grupo de viejas e ilustres amigas que lucharon incansablemente por la defensa de las libertades, los derechos y la igualdad jurídica de la mujer en un mundo de hombres en el cual quedaban relegadas a un papel secundario, dedicando únicamente sus esfuerzos a las tareas propias del hogar y a cuidar a los hijos que tenían en su matrimonio. Un rol que incluso las calificaba de inferiores respecto al género opuesto y que les negaba la educación y el reconocimiento social. Las líneas que a continuación se pueden leer son una mera recopilación de alguna de estas mujeres avanzadas a su tiempo, que con sus actos lograron cambiar la historia. Mi nombre es Gabrielle Bonheur-Chanel, aunque todo el mundo me conoce como Coco. Mi infancia no fue la que toda niña espera. Cuando era pequeña, mi padre, superado por la muerte de mi madre, nos abandona a mis hermanos y a mí en el orfanato de la Orden del Sagrado Corazón de María, en el que las monjas nos enseñarían el oficio de coser. En 1900, con 17 años, no aguantaba más y me fugué a París, donde encontraría trabajo en una mercería de la calle Moulins, mientras compartía habitación con mi hermana Lucienne. Pero realmente lo que quería era destacar y ganar más dinero, así que 5 años después decidí trabajar en el cabaret La Goton. Muchos me decían que no tenía buena voz, pero a mí me gustaba cantar canciones como Cocorico y Kika Vi Coco, las cuales hicieron que la gente me conociese como Petit Coco. Desde siempre me rondó por la cabeza la idea de dedicarme al mundo de la moda, así que en 1914 compré varios sombreros para rediseñarlos y posteriormente ponerlos a la venta. Ante el inesperado éxito obtenido no lo dudé ni un momento, lancé mi propia línea de moda. Si me preguntasen cómo definiría mi concepción de la moda, contestaría que sin duda era innovadora, pues los tiempos exigían un estilo mucho más funcional, así que lo primero que hice fue suprimir el corsé, como prenda de opresión femenina, con el fin de dotar a la mujer de mayor movimiento. También confeccioné el jersey, una prenda considerada en mi época muy masculina, que fue seguida por un vestido camisa sin cintura ni adornos, que realzaba el busto femenino. Bien es cierto que esta última prenda causó cierto revuelo al elegirse una tela de color negro para confeccionarla, pues en ese momento el negro era un color asociado al luto y no se empleaba en el vestuario habitual. Por otra parte, otros de los revolucionarios aportes a la moda femenina fueron el zapato de tacón bajo y el traje de pantalón y chaqueta para las mujeres, conocido como la petite robe noire. Asimismo, no solo me atreví a cortar la longitud de las faldas para descubrir el tobillo femenino, sino que puse de moda cortarse el pelo al estilo garçon. Mi historia no fue fácil, pero gracias a todo lo que logré cambiar, muchas mujeres han seguido con su actitud feminista imponiéndose al mundo de los hombres y consiguiendo eliminar gran parte de las barreras sexistas de la época. Soy Anne Lowe y pienso que desde siempre llevé en la sangre el arte de la costura, pues la gran pionera fue mi abuela, una mujer muy fuerte que nació esclava en una plantación, en la que tuvo que soportar los abusos del dueño, con el cual tuvo a mi madre Janey. Ambas cosían muy bien y confeccionaban los vestidos para las damas de Alabama. De esta forma fui aprendiendo, incluso me decían que tenía un talento innato para bordar flores, aspecto que posteriormente definiría mis prendas. Con 16 años me quedo totalmente sola, sin mi abuela y mi madre, y con pedidos sin terminar. Así que me armé de valor e intenté sacar el negocio familiar, aunque mi verdadera ambición era crear mis propios diseños. Años más tarde me casé y mi marido, como hombre tradicional, me pidió que lo dejase todo para dedicarme a las labores del hogar y a los hijos que pudiésemos tener. Por suerte, unos años después de tener a nuestro único hijo, la mujer de un magnate de Florida me pidió que fuese su diseñadora particular y si aceptaba podría crear lo que yo quisiese. Como sabía que debía prepararme mejor, me mudo con mi pequeño Arthur a una escuela de diseño de Nueva York. Esto fue la gota que colmó el vaso y mi marido me pide el divorcio. No solo esta decisión trajo esta negativa consecuencia. La primera vez que acudí a la escuela, el director no era negra y no quería aceptarme en su institución. Ante esta situación de racismo, le dije que yo había pagado igual que todos los alumnos y que tenía derecho a que me enseñasen. Finalmente, el director aprueba darme clases,
con la condición de que estuviese aislada de mis compañeros. Tuve la suerte de poder abrir varias tiendas para vender mis modelos, pero nunca obtuve el reconocimiento que merecía por el simple hecho de ser negra. Incluso la nuera del presidente Kennedy en un primer momento tampoco supo reconocer mi autoría en su vestido de boda, y muchas de las clientas se aprovecharon de mi situación de miseria para pagarme cantidades irrisorias, y eso saben. Mi visión se fue deteriorando hasta el punto de quedarme casi ciega. No podía permitirme pagar la operación y apenas tenía dinero para los impuestos. Así que, desesperada, tuve que pedir ayuda. Se dice que Jacqueline Kennedy fue la que abonó la cantidad necesaria para operarme, pues descubrió que tuve que rehacer y pagar de mi bolsillo los vestidos de su boda arruinados por la inundación de mi taller. Mi pasión por la moda me permitió seguir al pie del cañón hasta los 75 años, momento en el que decidí jubilarme. Echo la vista atrás y los momentos de penurias vividas son superados por los de felicidad. En mi mejor época tenía a mi mando 35 personas y al año confeccionábamos una media de 1000 vestidos, y nunca llegué a imaginar que después de mi muerte aquel reconocimiento negado tras años llegaría en el 2000, cuando el Museo John Fitzgerald Kennedy incluyó aquel vestido de novia en que a sus pies podía leerse un diseño original de Anne Cole Lowe. Mi vida ha supuesto un faro de luz para otras niñas afroamericanas que desean también comprobar que los sueños se pueden cumplir. Nací en Madrid en 1888, en una sociedad muy dura para las mujeres, en la que tuve que abrirme paso desde muy pequeña. Tuve que dejar la escuela para ayudar a mi madre a sacar la familia adelante, pues mi padre, Manuel, había fallecido. Me desempeñé en varios trabajos como dependienta, trabajadora en el cuerpo de correos y telégrafos. Con 32 años decido empezar una nueva vida, así que me matriculo como alumna de bachillerato, el cual termino en 2 años, para acceder a la Facultad de Derecho. Así, con 36 años, me convierto en una de las pocas licenciadas españolas dispuestas a ejercer. Formé parte de la Comisión Constitucional y allí peleé eficazmente por establecer la no discriminación por razón de sexo, la igualdad legal de los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio, el divorcio y el sufragio universal, es decir, el llamado voto femenino. Pude lograr todo por lo que luché. Bueno, todo menos el voto, que tuve que debatir en el Parlamento en 1931. Muchos califican mi debate como extraordinario y contra todo pronóstico, y por solo 4 votos obtuve la aprobación de que las mujeres ejerciesen su derecho a votar. Sorprendentemente allí se encontraba otra diputada que creía que el voto femenino debía aplazarse porque no era el momento de otorgárselo a la mujer española. A continuación, escucharéis un fragmento de lo que pudimos conseguir ese día. Y por tanto, no podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. Se reconoce en principio la igualdad de derechos de los dos sexos. Los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Soy Margaret Dory Hawkins y nací en Tennessee en 1927. Desde muy pequeña me ha gustado pintar. Incluso era conocida en la iglesia local por mis bocetos de ángeles con ojos grandes. Mi infancia transcurrió de lo más feliz con mi familia, aunque todo comenzaría a cambiar cuando me casé con mi marido Walter King. La verdad es que nunca he dejado mi afición y con los años la iría perfeccionando poco a poco. En 1959 pintaría por primera vez un cuadro profesional y tras él un sinfín de obras que fueron vendidas para grandes almacenes, libros, cómics y revistas. Lo que la gente pensaba es que al ser vendidas por mi marido Walter, este era su autor. Incluso yo no descubrí este engaño hasta tiempo después. Así que, bajo el nombre de mi marido, llegué a ser una de las artistas más populares de la década de 1960. En 1965, cansada de tantas mentiras, me divorcié de Walter, además de solicitar los derechos de autor de todas mis obras a través de la demanda interpuesta a mi exmarido. En el juicio, el jurado, para esclarecer los hechos, nos pidió que ambos pintásemos un cuadro en el estilo tan característico que los definía. Y, ¿a que no sabes lo que ocurrió? Como era de esperar, pinté un cuadro en 53 minutos, mientras que el Walter no consiguió hacer nada, alegando un dolor de hombros. El juez falló a mi favor,
permitiéndome seguir firmando mis obras, como King, por no hablar de la retribución millonaria que Walter tuvo que pagarme por daños y perjuicios. Al final mi historia no acabó tan mal. Hola, mi nombre es Mary Wollstonecraft, aunque al adoptar el apellido de mi marido me conocen como Mary Shelley. Tuve la suerte de nacer en el seno de una familia de ilustres y filósofos, en 1797 en Londres. Mi infancia fue feliz, a pesar de que mi madre falleciese cuando nací. La educación que recibí fue muy informal y fui instruida en las diversas materias por mi padre. En 1812 me embarco a Escocia para seguir cultivando mi conocimiento sobre el mundo. En el viaje que realicé a Ginebra en 1816, junto con el poeta Lord Byron y su romance, comencé a escribir una novela que seguramente conozcáis. Algunos la conocen como el moderno Prometeo o Frankenstein. El origen de esta historia no es otro que un juego que Lord Byron nos propuso, en el que deberíamos escribir una historia de terror. La sociedad de aquel entonces dio por hecho que un relato tan terrorífico no podía haber sido escrito por una mujer, sino que tenía que ser obra de la pluma de mi esposo, y así se mantuvo durante mucho tiempo. Hola, soy Valentina Tereskova. Nací en el año 1937 en la Unión Soviética. Me convertí en la primera mujer en ir al espacio y la única en hacerlo en solitario, habiendo sido seleccionada entre más de 400 aspirantes y 5 finalistas. En esos tiempos lo que se buscaba era dar respuesta a la pregunta de si las mujeres ofrecían en el espacio la misma resistencia física y mental que los hombres. Antes de mi reclutamiento como cosmonauta, comentaros que fui una obrera que trabajaba en una fábrica textil y además una paracaidista aficionada. Para unirme al cuerpo de cosmonautas fui incorporada de manera honoraria a la Fuerza Aérea Soviética. Después de la disolución del primer grupo de cosmonautas femeninos de 1969, fui una prominente miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética, participando en varias oficinas políticas. Permaneció activa en la política tras el colapso de la Unión Soviética, URSS, y fui considerada como una heroína en la Rusia postsoviética. Como acontecimiento más actual, comentaros que en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Sochi de 2014 corrí con la bandera olímpica. Hola, soy Diana Trujillo. Nací en el año 1980 en Colombia. Soy una ingeniera aeroespacial colombiana, líder de la misión Curiosity de la NASA. Actualmente lidero el equipo de ingenieros en el laboratorio de propulsión a chorro que está a cargo del brazo robótico del rover Perseverance. Comencé ganándome la vida trabajando, limpiando casas y en una panadería durante 3 años para poder pagar mis cursos de inglés, hasta que llegó el momento en el que me planteé que debería de empezar a pensar que ya era el momento de buscar una carrera para empezar sus estudios. En los últimos años del colegio no tenía claro qué estudiar, aunque tenía un amor especial por las matemáticas. Los prejuicios de la época hicieron que tardara más de la cuenta en decidirme y dar el paso a enfocar mis estudios por esa rama. Durante mi carrera fui seleccionada para ser parte del programa de la Academia de la NASA, mientras continué con mis estudios en la Universidad de Maryland para desempeñarme como gerente de operaciones de la Academia en el Departamento de Educación de la NASA. En 2007 fui la única latina en alcanzar un puesto ese año en la agencia. Empecé en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, donde construyen la mayoría de las naves espaciales no tripuladas. Más tarde me incorporé al equipo del brazo robótico de la misión Curiosity, que tenía como objetivo principal determinar si existió vida alguna vez en Marte. Ya en 2014 pasé a ser jefa de esa misión y finalmente ocupé mi actual cargo, directora del aterrizaje en Marte. Hola, soy Malala. Nací en el año 1997 en Pakistán. Soy una mujer activista a favor de los derechos civiles, en especial de las mujeres de Pakistán, ya que el régimen talibán prohibió a las niñas acudir a la escuela. A principios de 2009, cuando tenía entre 11 y 12 años, escribí un blog para la BBC, bajo un seudónimo, en donde detallaba mi vida bajo la ocupación de los talibanes, mis intentos de tomar el control del valle y mis puntos de vista sobre la promoción de la educación de las niñas en el valle de Swat. Al verano siguiente, el periodista de The New York Times
Adam Elik, rodó un documental sobre mi vida, en el cual se mostraba cómo el ejército pakistaní intervino en la región. A lo largo del tiempo realicé diversas entrevistas en la prensa escrita y en la televisión, y fui nominada para el Premio de la Paz Internacional de la Infancia por el activista sudafricano Desmond Tutu. A continuación os contaré uno de los relatos más impactantes de mi vida. En la tarde del 9 de octubre de 2012 me subí a mi autobús escolar en el distrito pakistaní. Un hombre armado entró y me preguntó por mí llamándome por mi nombre y luego me apuntó con una pistola y me disparó 3 veces. Por suerte salí adelante. Ese intento de asesinato conmovió a la comunidad nacional e internacional en apoyo a mi persona. Como un hecho reciente, comentaros que en mayo de 2014 participé en la campaña para la liberación de las jóvenes nigerianas, secuestradas cuando estudiaban, por un grupo islámico que rechaza la educación de la mujer. Por ello me considero y me consideran una defensora del derecho universal de las niñas a la educación. Hola, soy Gertrude Billy Elion. Nací en el año 1918 en Nueva York y soy hija de migrantes judíos. Dicen que gracias a mis descubrimientos se han salvado millones de vidas. A la hora de decidirme por una especialización en mis estudios, me influyó mucho la enfermedad que padecía mi abuelo, con el que estaba muy unida y que murió de cáncer cuando yo tenía 15 años. Este hecho me motivó para ahondar más en esa enfermedad y en el modo de curarla. Por ello, me decidí por la rama científica, la química. El crack financiero de 1929 había afectado de modo considerable a la situación económica de mi familia, que no podía permitirse pagarme los estudios en la universidad. Las dificultades también continuaron a salir de la universidad. Como en toda crisis económica, no había mucho trabajo. Además, las mujeres científicas tenían más difícil el acceso al mundo laboral por aquel entonces. En una entrevista de trabajo, fui rechazada por temor a distraer la atención de los trabajadores que, por supuesto, eran todos hombres. Combiné la enseñanza con un pequeño empleo de ayudante de laboratorio para costearme los estudios de posgrado. En 1939 empecé un máster en química en la Universidad de Nueva York. Era la única mujer que había. Gané el Premio Nobel de Medicina en 1988, puesto que mis medicamentos hicieron posible el trasplante de órganos y la leucemia infantil. Además, desarrollé el tratamiento para gota y herpes y el primer medicamento capaz de destruir un virus. Hola, soy Hadi Lamar. Nací en el año 1914 en Viena. Soy única hija de un matrimonio de judíos secularizados. Soy la autora de un sistema de comunicaciones en el que actualmente se basan muchas tecnologías. Comencé mis estudios de ingeniería a los 16 años, pero 3 años más tarde, en 1933, abandoné la ingeniería atraída por mi vena artística y empecé a actuar en el teatro berlinés. Así inicié mi carrera cinematográfica. Siempre quise ser libre y me escapé de mi primer marido, el cual era un rico fabricante austriaco de municiones, puesto que me controlaba en exceso, y decidí vivir libremente la vida que quería. Aprovechando dicha soledad, decidí continuar mis estudios de ingeniería y utilicé mi inteligencia para obtener de los clientes y proveedores de mi marido los pormenores de la tecnología armamentística. A partir de ahí, desarrollé la patente de un sistema de guía por radio junto al compositor y pianista George Antheil, un sistema de comunicación secreta. Desgraciadamente, en 1942 mis patentes fueron concedidas con mi nombre de casada y no por mi nombre artístico, lo que impidió que mi contribución recibiera el debido reconocimiento en su momento. Poco tiempo después, el 1 de octubre de ese mismo año, aparecía en The New York Times la primera mención pública del invento. Hola, soy Benazir Bhutto. Nací en el año 1953 en Pakistán. Fui la primera mujer que gobernó Pakistán. Mi vida estuvo marcada por la cárcel, el exilio y mi oposición a la dictadura. Además, fui la primera mujer en ser elegida primera ministra de un país musulmán, ya que gané las elecciones en 1988 en Pakistán, siendo en el año 1990 momento en el que me destituyeron por acusaciones de corrupción y violación. Sin embargo, unos 3 años después volví al poder en un gobierno de coalición, acabando dicho gobierno en el 1996. Posteriormente he vivido diversas acusaciones e incluso
interpusieron una orden de arresto hacia mi persona y la de mi marido. A lo largo del tiempo he vivido diversos ataques donde murieron una multitud de personas, siendo en 2007, año en el que desgraciadamente uno de ellos acabó con mi vida, en una manifestación a la que acudí como exministra.